Al punto con Tony Flaquer. Hola Tony, bienvenido a un nuevo capítulo de Al Punto. Hola Andrés, muchas gracias por invitarnos de nuevo a otra entrega de este programa Al Punto. ¿Qué dice la Biblia sobre la sucesión apostólica? Bueno, la Biblia no plantea una sucesión apostólica. Realmente, los apóstoles fueron aquellas personas que fueron testigos oculares de la resurrección de Cristo. No hay tal sucesión. Y eso terminó ahí. Si tú no eres testigo ocular de la resurrección de Cristo, no puedes ser un apóstol, simple y sencillamente. Eso es lo que son los apóstoles. Ahora, en cuanto al planteamiento católico romano de que el apóstol Pedro estableció una sucesión, hay que ver dos aspectos. Primeramente el aspecto, digamos, escritural y luego el aspecto histórico. En cuanto al aspecto escritural, ellos se basan en ese texto que dice cuando Cristo le pregunta a Pedro, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y él le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces ahí la respuesta de Cristo es, tú eres Pedro, tú eres roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ellos dicen que con ese texto se prueba la sucesión apostólica o la sucesión papal del Papa como representante de Cristo realmente. Y realmente prácticamente todos los exégetas que no son católicos, la mayoría, apoyan que ese texto no está diciendo eso, por muchas razones. Primeramente, porque el contexto mismo nos revela que no puede ser eso, porque unos versículos más abajo, precisamente, Cristo le explica que él iba a morir en la cruz del Calvario, etc. Y Pedro dice, no, tú no, que tal cosa no te ocurra. Él le dice, quítate delante de mí, Satanás. O sea que si se trata de que él está estableciendo como representante de una iglesia a una persona tan falible que luego le tiene que decir, quítate delante de mí, Satanás, ya eso en sí mismo es cuestionable. Pero lo que los exégetas establecen es que esa declaración se refiere más bien a que tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La piedra de que se está hablando ahí básicamente es la declaración, la confesión de Pedro de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa es la declaración que califica a toda persona que de corazón cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y entrega su vida a Él para ser parte de esa iglesia universal. No puede ser Pedro la piedra cuando muchos textos bíblicos declaran de una manera enfática que Jesucristo mismo es la piedra angular. Por ejemplo, Hechos capítulo 4, versículo 11, nos dice, ¿verdad?, que Jesucristo es la piedra angular de la iglesia. O, por ejemplo, lo que nos dice muchos otros textos que hablan de Jesucristo como la cabeza de la iglesia, como el caso de Efesios capítulo 5, que nos describe a Cristo como la cabeza de la iglesia. O sea que hay muchas razones para entender claramente que ese texto ha sido completamente malinterpretado. De hecho, a los creyentes se les denomina en 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 como piedras vivas. Entonces, ¿quién es la piedra viva? ¿Cuál es la piedra? No, todos los creyentes en un sentido somos piedras vivas que estamos siendo parte de la construcción de ese edificio que es la iglesia, pero Cristo mismo es la piedra angular. Pero es importante entender el contexto histórico. En el siglo IV de nuestra era cristiana, había un intento de la iglesia de Roma de establecerse como la iglesia con dominio universal sobre todo el cristianismo. Y eso fue lo que generó esta situación. Y el Papa León I es quien trae realmente este asunto de que existía una sucesión apostólica que nunca se había practicado en 3 siglos de cristianismo. No se había hablado de esa sucesión apostólica hasta que ese Papa introduce eso. Porque, como dije, había un intento. Ya el Imperio Romano separado en Imperio Romano de Oriente y en Imperio Romano de Occidente, había un intento del Imperio Romano de Occidente de establecerse como la cabeza suprema del cristianismo. Y lo que pasó fue que básicamente en Roma la iglesia adquirió un poder extraordinario por el mismo colapso del Imperio Romano. El Imperio Romano se deterioró, se deshizo de tal manera que ese Papa León I tuvo que enfrentar a los bárbaros que estaban invadiendo y tuvo que bregar con Atila el Uno porque ya no existía en Roma ni ejércitos ni nada.
todas las instituciones del Imperio Romano de Oriente habían colapsado y el Papa adquiere una autoridad extraordinaria. Ahora esas pretensiones se consolidan de una manera importante cuando en el siglo IX, ¿verdad? Se comienza con el Imperio Romano, el Sacro Imperio Romano Germánico, y hay una alianza establecida entre León III y Carlomagno, donde básicamente se hizo una alianza en la cual la Iglesia Católica buscaba un apoyo militar, político, para poder establecer ese dominio, y a la vez Carlomagno también buscaba el apoyo del Papa y de la feligresía del Papa para lograr una consolidación de su poder personal también. Así fue que básicamente se fue construyendo esto, pero como vemos, en los 3 primeros siglos de la tradición cristiana, nunca existió este concepto de una sucesión papal o una sucesión apostólica como lo plantea el catolicismo romano. A la luz de la elección de un nuevo papa, ¿qué implica este papado en el panorama mundial de hoy? ¿Qué implica ese nuevo papa en el panorama mundial? Primeramente, yo creo que ese papa en el contexto del mundo católico va a representar un cambio importante, porque el papado de Francisco ciertamente trajo muchas controversias, especialmente con los católicos más conservadores, con los obispos más conservadores, porque Francisco fue un papa definitivamente que fue muy controversial. Quiso traer reformas a la iglesia, no las inició realmente ninguna de ellas, sin embargo, planteó a nivel teórico muchas cosas que pudiesen dar pie a una reforma y que fueron muy controversiales. Yo creo que este papa, sin embargo, aunque fue un papa del agrado del anterior Papa Francisco, parece ser que va a representar un papado un poco más conciliador que el papa anterior. En cuanto a la lucha, ¿verdad?, en este momento en el plano mundial por ciertas agendas, yo creo que va a ser más conveniente, ¿verdad?, un papa como el Papa León XIV que el anterior papa, porque definitivamente el anterior papa, toda esa lucha tradicionalmente, que hay que dar crédito a los católicos romanos que han sido abanderados de la lucha contra el aborto, de la lucha contra la agenda homosexual, etcétera, etcétera, etcétera. Este papa yo creo que va a ser, digamos, más conveniente desde el punto de vista de esa lucha que se está librando contra esta agenda, una agenda neomarxista, porque la verdad es que muchas veces los postulados de Francisco tendían a ser postulados que en cierta medida ponían en peligro, ¿verdad?, la ortodoxia de esta lucha y la unidad que se podía tener con otras denominaciones, ¿verdad? Sobre todo en el caso de la agenda homosexual fue un punto de mucha controversia. No obstante, hay que ver qué pasa, porque una de los postulados del Papa Francisco era un apoyo prácticamente irrestricto y motivando las migraciones ilegales. Y lo mismo creo que va a pasar con este Papa, quien también se ha manifestado en muchos aspectos como un Papa que promueve en cierta medida y apoya en cierta medida esas emigraciones ilegales. Tony, gracias por haber estado en otro capítulo de Al Punto. Nos vemos en el próximo. Bien.